Bien, vamos a continuar en esta oportunidad trabajando con ejercicios relacionados con la diferencia y la diferencia simétrica de conjuntos. En este caso nos piden expresar por extensión cada conjunto siguiente. El conjunto P, formado por los elementos 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20 y 23. El conjunto Q, formado por los elementos 19, 20 y 23. Finalmente, el conjunto R, formado por los elementos 14, 23, 27, 30 y 36. En primer lugar, nos están pidiendo la diferencia de los conjuntos P y Q, o sea, P menos Q. Eso significa, según la definición, que a todos los elementos del conjunto P que observamos en esta lista, debemos quitar o restar los elementos que están en el conjunto Q y que son comunes entre ellos dos. Eso quiere decir entonces que si observamos el conjunto Q que tiene los elementos 19, 20 y 23, significa que esos tres elementos los debemos quitar o eliminar del conjunto P. Ahí está. Por lo tanto, los elementos que no están tachados serían los únicos elementos que quedan como respuesta para este conjunto. Muy bien. Ahí está. Entonces, P menos Q sería igual a decir 8, 10, 12, 14 y 16. Muy bien. Pasamos ahora a desarrollar la resta de los conjuntos Q y P, o sea, Q menos P. En este caso, lo que tendremos que hacer será quitarle a los elementos del conjunto Q todos los elementos que estén en el conjunto P. Los elementos en común, como podemos ver, son los tres últimos que están aquí y que al quitarle al conjunto Q los estaríamos tachando y como resultado no nos quedaría absolutamente nada en este caso. Por lo tanto, Q menos P es igual a un conjunto vacío. Ahí está. A continuación nos piden restar el conjunto Q menos el conjunto R. Nuevamente entonces, todos los elementos que pertenecen al conjunto Q están por aquí y les vamos a quitar los elementos que están en el conjunto R. Si observamos, se repite el 23 de todos los elementos que aparecen en R y en Q. Entonces, ese será el único elemento que deberemos quitar del conjunto Q. Y los dos que quedan aquí adelante serán los números, serán los elementos que hay que colocar aquí abajo en la respuesta. Muy bien, entonces colocamos el 19 y luego el 20. Listo, esa sería entonces la respuesta de Q menos R. Bien, a continuación nos piden R menos Q, la resta de R y Q. Entonces observamos los elementos que están en el conjunto R y le vamos a quitar los elementos que están en común con el conjunto Q. El conjunto Q tiene en común solamente el número 23. Entonces quiere decir que debemos quitar este elemento, el número 23, de toda esta lista del conjunto R, quedándonos todos los demás como respuesta de este ejercicio. Entonces colocamos por acá el 14, el 27, el 30 y el 36. Muy bien, luego tenemos la resta de P y R, P menos R. Tenemos aquí arriba todos los elementos del conjunto P, a los cuales vamos a quitar los elementos que están en R. En común aparece el 14 y aparece el 23. Entonces, ambos elementos se van a tachar, se van a eliminar
Y los que queden serán los números que deben colocarse aquí abajo en la respuesta. Entonces, 8, 10, 12, 16, 19 y 20. Muy bien, vamos a colocarlos por aquí. 8, 10, 12, 16, 19 y 20. Listo. Esos serán entonces todos los elementos para la respuesta de P menos R. Muy bien. Finalmente tenemos R menos P. El conjunto R, que está por aquí, va a ser restado con el conjunto P, cuyos elementos en común serían el 14 y el 23. Por lo tanto, ambos elementos se eliminan en R y los que nos quedan, estos tres de aquí, son los que se escribirán en la respuesta. Por lo tanto, entonces, aquí dejamos al 27, al 30 y al 36. Bien, entonces, esa sería la respuesta para este último ejercicio. Continuando con otro caso, vamos a mostrar a continuación el siguiente enunciado. Y dice así: sean los conjuntos A, formado por las X que pertenecen a los números naturales, tal que 5 es menor que X y es menor que 10, y B, que es igual a todas las X que pertenecen al conjunto de los números naturales, tal que 6 es menor o igual que X y es menor o igual que 9, haya B menos A. Muy bien, entonces definimos primero los dos conjuntos que nos están dando. En este caso, el conjunto A formado por los números naturales que están entre el 5 y el 10. Eso quiere decir entonces que colocaremos a los números que están ubicados entre esos dos valores. O sea, se refiere al 6, al 7, al 8 y al 9. Son los únicos elementos que formarán parte de esta definición, los que están entre el 5 y el 10. Y por otro lado, los elementos del conjunto B estarán formados por aquellos que están aquí, formando parte de los números naturales y se encuentran desde el 6 hasta el 9, porque aparece el símbolo del igual aquí, menor o igual, menor o igual. Entonces, desde el 6 hasta el 9 tendríamos, obviamente, el 6, luego el 7, luego el 8 y finalmente el 9. Son todos los elementos que se encuentran ubicados en el conjunto B. Y para terminar, nos están pidiendo B menos A, la diferencia entre esos dos conjuntos. Entonces, eso quiere decir que aquí deberemos colocar a los elementos que están en B, pero que no están en A. Haciendo una resta y observando, son exactamente los mismos elementos que aparecen en ambos conjuntos. Entonces, si le debemos quitar a B todos los elementos que están en A y que son comunes entre ellos dos, estaríamos eliminando a todos ellos. Y eso quiere decir entonces que el conjunto B menos A nos quedará como un conjunto vacío. Por lo tanto, esta será la respuesta final para esta pregunta. Muy bien, vamos a desarrollar un caso más, en donde nos están indicando los conjuntos P y Q formados de la siguiente manera. P es el conjunto formado por las X que pertenecen a los números naturales, tal que 2 es menor que X y es menor o igual que 7. Muy bien, mientras que Q vendrían a ser todas las X que pertenecen al conjunto de números naturales, tal que 5 es menor o igual que X y es menor que 10. Muy bien, entonces definimos primero el conjunto P, que estará formado por los elementos que van luego del 2 y hasta el 7. ¿Ok? Fíjense que el 2 no se considera porque aquí solamente dice menor que, no aparece el igual, entonces no se considera el 2. Y empezamos entonces en el 3. Luego seguiría el 4, el 5, el 6 y el 7 inclusive. El 7 sí,
porque tenemos el signo menor o igual. Ya está, hemos definido entonces el conjunto P. Pasamos ahora a definir el conjunto Q. El conjunto Q está formado por todas las X que pertenecen a los números naturales, tal que 5 es menor o igual que X, que es menor que 10. En este caso, sí se considera el 5 en el límite inferior, debido a que aquí aparece el símbolo menor o igual. Por este igual, entonces empezaremos en 5. Y vamos a llegar, avanzando de uno en uno, hasta antes del 10. ¿Por qué? Porque dice que las X son menores que el 10. No está el igual aquí, entonces no se considera al 10. Así que seguimos enumerando solamente hasta el 9. Bien, hasta antes del 10. Ya está. Entonces ya tenemos todos los elementos del conjunto Q. Finalmente entonces vamos a encontrar la diferencia simétrica de P y Q. Bien, vamos a encontrar entonces este conjunto finalmente. Eso será de la siguiente forma. Recordemos, la diferencia simétrica representa a la unión de todos los elementos menos la intersección. Entonces, si hablamos de la unión, significa que vamos a considerar a todos los elementos de ambos conjuntos en total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son todos los elementos. Pero si la definición dice la unión menos la intersección, tendríamos que quitarle los elementos que se repiten en ambos conjuntos. O sea, estamos diciendo que a todos los elementos que aparecen aquí y acá, le vamos a restar o le vamos a quitar los que se repiten en ambos. O sea, si observan ustedes, 5, 6 y 7 se está repitiendo también en la parte inferior. 5, 6 y 7 son los números que aparecen en común. Por lo tanto, 5, 6 y 7 serán los números que tenemos que eliminar. Son los que no van a ir en la respuesta. Y todos los demás sí aparecerán en el resultado final. Es decir, tachando los elementos comunes, aquellos elementos que nos queden sin tachar serán los que forman parte de la respuesta en la diferencia simétrica. Así que, finalmente, concluimos que la diferencia simétrica está formada por los elementos 3, 4, 8 y 9. Y esta será la respuesta final para este último ejercicio.